Hola Agusteros, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Vamos a hacer un nuevo video de lo que es las anécdotas que suelo contar, que en realidad no son anécdotas, yo le puse como título anécdotas, pero tiene que ver con ligar momentos importantes de la historia de Boca con lo que cada uno fue sintiendo. Yo les cuento lo que yo sentí en aquellos momentos y después cada uno de ustedes siempre en los comentarios ponen su visión de las cosas, cómo les pareció que fue. Eso está bueno, me parece que es una forma de revivir momentos buenos. Va a haber dentro de no muy poco, o mejor dicho, dentro de muy poco, así se dice, va a haber también recuerdos que son desagradables, pero que también revistieron momentos complicados. Momentos complicados, no, momentos memorables. En este caso vamos a hacer de un momento lindo, ¿sí? Hace poquitos días se cumplieron 32 años del campeonato que Boca obtuvo en el Apertura 1992 de la mano de Oscar Washington Tabárez. Hace poco hablamos de la racha del 91, de cómo se gestó ese campeonato del 91 y que en realidad no hablamos del campeonato en sí, sino que hablamos de la racha contra River, de los primeros 5 partidos de 1991 que ganamos en forma consecutiva y que dictaron un poco el tiempo y el pulso de lo que fue de lo que fueron los superclásicos en la década del 90 y ya entrada la década del 2000. Bueno, claro, el mandato de Tabárez en Boca después de ese éxito primario que tuvo en su primer campeonato, no solamente la racha con River, haber ganado el Clausura de manera invicta, más allá de lo que pasó después en la final con Newell's. Y los que tenemos memoria nos vamos a acordar que la selección argentina se llevó a las dos figuras que tenía Boca, La Torre y Batistuta, para jugar esas finales. También había pasado en ese semestre que Boca había llegado a la semifinal de la Copa Libertadores, perdiendo con Colo-Colo en un partido que va a merecer, en algún momento va a merecer que hablemos de ese partido nada más. Pero bueno, siguió el periplo de Tabárez como técnico de Boca en esa primera etapa. Boca después de eso juega una apertura 91 en el cual no sale muy bien parado. Se había ido Batistuta, La Torre se había ido y volvió. Boca jugó la liguilla para entrar a la Copa Libertadores, perdió la final, no pudo jugar la Copa del 92, perdió la final con San Lorenzo. Pero La Torre volvió al equipo, se mantuvo. En realidad lo habían vendido primero a La Torre, después la Fiorentina lo compró a La Torre. Después, cuando vio lo que hizo Batistuta en la Copa América, que fue el goleador absoluto al lado de Canigia, se llevó a Batistuta también y dejó a La Torre un año más. La Torre se quedó. Boca tuvo un campeonato en el cual realmente, como les decía antes, no tuvo muchas luces. En la Apertura 91 no fue bueno. Trajo un recambio de jugadores que iban a tardar, como tardan siempre los jugadores en adaptarse. Son raros los casos de jugadores que vienen y juegan bien. Me acuerdo de el Negro Ibarra, por ejemplo. Y bueno, y en aquel momento recuerdo que trajo al Turco Mohamed, que era figura de Huracán. Trajo a Ariel Goldrini, que era figura de Newell's Old Boys. Trajo a Gabriel Amato, que jugaba en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Trajo a Ricardo Rentera, que era un 10 que, si no me equivoco, estaba en Argentinos Juniors. Y trajo algunos jugadores más, yo ahora no me voy a acordar. Creo que trajo también en aquel momento, voy a mentir diciendo que vino Giuntini en esa época, y me parece que Giuntini vino más adelante. Lo concreto, lo cierto es que el equipo le costó, pero como dije en un momento, en un video de sinceramiento, en el cual hablamos del proyecto en Boca, que el único proyecto que vale es el que empieza ganando. Le dejo la tarjetita por acá por si lo quieren ver y analizar. En aquel momento el proyecto continuó porque arrancó ganando el equipo de Tabárez. Entonces ya para el 92, el Clausura 92, Boca vuelve a pelear el torneo. Y cuando parecía que lo estaba peleando mano a mano con River, Boca le había sacado una pequeña luz de distancia a River, fue a jugar la cancha de River contra los Millonarios y
empezó ganando rápidamente con un gol de La Torre, 1-0. River lo dio vuelta con goles de Berti y Ramón Díaz y lo terminó empatando La Torre, y Boca se llevó un 2-1. No, perdón, terminó empatando, dije. Boca se llevó un 2-2, que dije 2-1 porque parecía una victoria, porque Boca mantenía la distancia con River, pero el que se terminó colando en ese torneo fue nuevamente el Newell's de Bielsa, que ganó el Clausura. Nuevamente, años muy buenos de Newell's, claramente. En Boca había llegado en marzo del 92, había llegado el Beto Márcico, había llegado Cabañas, Roberto Cabañas, que creo que había llegado a mediados del 91 también con Rentera. Y bueno, el equipo tomaba forma, iba tomando forma, y así iba a llegar a principios de el famoso Apertura 92, habiendo cosechado un campeonato que finalmente por la final con Newell's no se le dio, un campeonato en el cual se jugó más o menos, más mal que bien, muchos jugadores nuevos que no se pudieron adaptar, un torneo Clausura 92 respetable, en el cual Boca luchó hasta el final, con incorporaciones de peso y incorporaciones importantes como Márcico y Cabañas, y que iba a empezar la Apertura 92 con 2 o 3 incorporaciones más que terminaron siendo preponderantes, muy importantes. Giuntini, ya dije que había llegado, Alejandro Giuntini era un número 6 que venía de Vélez a reemplazar a Marchesini. Boca había traído a un uruguayo que se llamaba Sergio Daniel Martínez, le decían el Manteca, aunque él en un principio en una nota del Gráfico recuerdo haber leído que no le gustaba que le dijeran Manteca, porque el Manteca en Uruguay le decían el Manteca porque era suavecito, porque no se la bancaba, entonces a él no le gustaba eso, pero bueno, llegó hasta acá y el Manteca pasó a tener otro significado y es el apodo con el cual todos lo conocemos hoy, ¿no? Así que llegó el Manteca Martínez, trajo a Carlos Javier McAllister, el 3 de Argentinos Juniors, que otro de los jugadores que llegó y jugó. Había traído otro uruguayo que se llama Pereira, que jugaba de 8, que jugó poco, pero cuando jugó bien. Y trajo también, si no me equivoco, en ese mismo mercado de pases a Alberto el Betito Carranza, que también fue suplente, pero cuando le tocó jugó aceptablemente bien. Y de a poco ese Boca empezó a transformarse en un equipo en el cual ya podíamos decir Navarro Montoya, Soñora Simón, Giuntini, McAllister, ya la parte de atrás salía de memoria. Había traído a Nefa Boca, a Gustavo Nefa, un paraguayo que tenía muy buena pegada, pero que no anduvo, jugó realmente muy poco. Y ya tenía el mediocampo más o menos armado, porque tenía, del año pasado seguía Junta, seguía Villarreal. Boca armaba ese doble 5, un 5 que juega, un 5 que corta, con Junta y Villarreal. Estaba el Chino Tapia, estaba Márcico, y adelante tenía, o fue descubriendo Tavares, que tenía a dos bestias del gol como Manteca Martínez y el paraguayo Cabañas. De esa manera se fue armando el equipo. El equipo fue creciendo con victorias, por supuesto, como siempre, como tienen que crecer estos equipos. Victorias, empezó con un 0-0 contra Mandillón Corrientes, me acuerdo. Luego le ganó a Belgrano. Un detalle, hay algo que no estoy diciendo que es fundamental para esta historia. En la final me tengo que retrotraer a fines del 91. En la Apertura 91 lo gana River, porque River trae a Ramón Díaz de vuelta y hace un gran torneo. Creo que gana el campeonato, no sé si invicto, pero de muy buena manera, o gana los primeros 9 partidos, los gana con un gran Ramón Díaz, un equipo bueno de River. Y de la misma manera llega a la final de la Supercopa, que era la copa que Boca había ganado en el 89, que Cruzeiro le había ganado a Racing en el 90. La primera final fue en el 88, Racing se la ganó a Cruzeiro. En el 90 se dio la revancha y Cruzeiro se sacó las ganas.
Y en el 91 la final fue Cruzeiro-River. River ganó 2-0 de local en el Monumental y fue a jugar la segunda final en el Mineirao, en el viejo Mineirao, el Mineirao que tenía el pasto por acá más o menos, llegaba al pecho el pasto. En ese contexto, no sé, no quiero decir una barbaridad porque no me acuerdo, no lo volví a ver el partido, pero recuerdo haber visto una masacre. Cruzeiro le ganó 3-0 a River, le pudo haber hecho 34 goles y se destacó mucho un morochito que jugaba de 9, flaquito, que se llamaba Charles. 6 meses después, un Diego Armando Maradona que necesitaba hacer algo por el club, evidentemente, compran $2 millones la ficha de Charles y se lo da a Boca. Lo único que hizo Charles en Boca fue en la fecha 2 contra Belgrano en cancha de Boca, le hicieron un penal que no sé todavía si fue penal, y con eso Boca abrió el partido contra Belgrano, un partido que ganó 2-0 con goles de Villarreal, que pateaba los penales, y Roberto Cabañas de cabeza. Roberto Cabañas de cabeza se va a repetir en un montón de ocasiones, pero el equipo iba creciendo. ¿Cuándo empieza a crecer realmente? Creo que fue la fecha 6, que Boca juega un día de semana por la tarde contra Vélez en cancha de Boca. Empieza perdiendo rápidamente con un gol de Graciela González. Lo empata Cabañas de cabeza, centro de Nefa. Enseguida se pone 2-1 con un centro del Soñora que entre el Coyo Almandós, que era el 4 o el 2 de Vélez en aquel momento, choca con Chilaver. La pelota se les mete. Era 2-1 el primer tiempo. Ni bien empieza el segundo tiempo, gol de Vélez. Nuevamente el Gallego González de cabeza. Y Boca lo termina ganando con un gol, recordadísimo gol del Beto Márcico, que entrando al área le pega fuerte a un palo y lo deja a Chilaver sin posibilidades. Esa victoria fue muy recordada por el hincha de Boca. Estamos hablando de un Vélez que ustedes dicen, bueno, Vélez en aquel momento no era nada. No, Vélez al campeonato siguiente y con la llegada de Carlos Bianchi va a ganar el campeonato de manera flawless, le dicen en los jueguitos electrónicos. Va a ganarlo impecablemente Vélez. Entonces, era un equipo que estaba en formación, era un equipo que tenía grandes figuras y que tenía un equipo que tenía una escuadra combativa, que sabía jugar estos partidos. Dicho todo esto, el equipo empieza a crecer. En la fecha 10 Boca tenía que jugar con River en cancha de Boca, venían primero Boca, segundo River, 2 puntos de distancia entre uno y otro. ¿Pero por qué 2 puntos de distancia? Porque siempre se habla del gol del Manteca River. 2 puntos de distancia porque River había ganado su partido de la fecha 9 y Boca estaba empatando en cancha de Ferro contra Argentinos Juniors 0-0. Un partido en el cual Boca no podía hacer un gol, no podía lograr el gol. El arquero de Argentinos Juniors se llamaba Wirs, me acuerdo, y era un muchacho alto de bigotitos con pelo largo y atajó todo. Ese día atajó todo. Faltando minutos para que termine, pero nada, 1 minuto, 2 minutos, en una jugada bastante rara, entra el Betito Carranza, mete la cabeza y la pelota va picando despacito y se va metiendo en el arco y Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors. Llega con los 2 puntos de ventaja que quería llegar sobre River al clásico en la Bombonera, un clásico recordadísimo, ya todos saben, Manteca Martínez, fines de octubre del 92, mete el gol, se trepa al alambrado, Boca después River tiene un penal mal cobrado por Lustó, que Navarro Montoya le ataja a Hernán Díaz, uno de los clásicos más recordados de la historia, seguramente, comparable por muchos con el que había pasado 30 años antes, en el 62, en el cual Boca le ganaba 1-0 a River con gol de Valentín y el Tano Roma le ataja el penal a Delem. Mucha gente en aquel momento comparó una cosa con la otra, no es un invento mío, gente que había vivido las dos cosas, padres, abuelos, tíos. Y a Boca lo dejaba con el campeonato no servido, pero bastante complacientemente parado había quedado Boca.
Entonces, bueno, sigue el derrotero de triunfo. Boca era un equipo que ganaba 1-0, le ganaba 1-0 a Estudiantes con gol de Tapia, le ganaba 1-0 a Gimnasia con gol de Tapia de tiro libre un viernes a la noche en la cancha Independiente. Hasta que llega el primer traspié. El primer traspié es un partido con Independiente, justamente. Independiente que también en el 93, 94, principio del 94, o sea, poco tiempo después, iba a lograr tener un equipo muy bueno que ganaría el Clausura 94 y después ganaría la Supercopa 94. Y en ese partido, en Independiente, jugaba Luis Islas de arquero. Había ido, después de haberse ido de Boca, el Turco Mohamed. También creo que el Gaby Amato se había ido para Independiente. Boca se había sacado a sus jugadores de encima que no le habían dado, que no le habían rendido. Y Boca fue una tromba ese día. Creo estar seguro. Es medio una contradicción, pero estoy casi seguro de que es la actuación más descomunal de un arquero que vi en la cancha de Boca que no sea un arquero de Boca. Lo de esa tarde de Luis Islas fue descomunal. Sacó todo lo que se le pateó de arriba, abajo, para adentro y para afuera. Siempre me acuerdo de lo mismo. Ahora les voy a contar cuál es la tajada más espectacular que vi en mi vida. Boca termina el primer tiempo 0-0, no le podíamos hacer el gol. Al comienzo, a los pocos minutos de comenzado el segundo tiempo, se pone 1-0 Independiente con gol de Dani Garnero. La jugada de Mohamed, casualmente. Y Boca vuelve al ataque y vuelve a hacer la tromba que había sido en el primer tiempo y no lograba meter el gol. Faltando pocos minutos se va a dar una jugada que para mí describe lo que era Islas en ese momento. Y yo creo que esa jugada lo pone después en el Mundial 94. ¿Ve? Hay un centro que viene pasado de izquierda a derecha. Soñora, que era el 4 de Boca, entra, la agarra de aire y le sale un tiro bajo al primer palo. O sea, al palo izquierdo de Islas. Islas había hecho todo el seguimiento de la pelota y la pelota le viene acá abajo. Islas, como la pelota lo va a pasar, porque viene muy fuerte, se tira y la saca con el pie. Como la saca con el pie, la pelota se levanta. Pero se levanta en dirección a Soñora de nuevo. Soñora cabecea por encima de Islas y por encima de todo. La pelota va a entrar y aparece una mano de Islas y la saca por encima del travesaño. Es decir que el tipo que había ido abajo con el pie, izquierdo, tuvo la fuerza de piernas para en milésima de segundo pararse, saltar y tirar la pelota por arriba del travesaño. Una cosa que nunca más volví a ver. Una tajada filiolesca, una cosa impresionante. Estaba cantado que Boca ese día no iba a hacer un gol. Pero como si fuera poco, Boca tuvo un penal sobre la hora. Y lo fue a meter el infalible Villarreal. Y lo tiró por arriba del travesaño. Ese día rompí una radio yo. Tenía una radio chiquita y la tiré contra el piso. No podía creer, realmente no se podía creer lo que estaba pasando. Seguimos adelante, Boca volvió a enderezar el barco. Lo bueno es que cuando Boca perdió esos puntos, River no los ganaba. Y llegamos a las últimas fechas. Las últimas fechas dictaban que, salvo en la última fecha en la cual los dos equipos tenían que jugar a la misma hora, por lo general había un contrato con la televisión que era el partido de los viernes. El partido de los viernes era codificado por la tele. Entonces Boca o River jugaban los viernes. Entonces por lo general pasaba que River jugaba el viernes, no podía ganar, y Boca jugaba el domingo y decía listo, ya está, porque ganamos acá, sacamos la ventaja que necesitamos. River de alguna manera, que yo no recuerdo, había cortado la distancia a 2 puntos y quedábamos 2 puntos arriba. Debe haber sido ese día con Independiente. Me parece que River le había ganado a Mondillú ese día. Bueno, la cuestión es que cuando Boca empataba, River empataba. Cuando River ganaba, Boca ganaba. Y siempre sacaban el mismo resultado. Me acuerdo,
antepenúltima fecha, o 2-3 fechas antes del final, River empata de local con Talleres y Boca no le puede ganar a... voy a mentir, estoy a punto de mentir, a Racing. Boca empata con Racing en cancha de Racing, River empata de local con Talleres y Boca empata 1-1 con Racing en cancha de Racing, gol de Martínez y el Turco García. Después River no le puede ganar, River pierde un viernes a la noche con Lanús en cancha de Independiente, con goles del Tero Di Carlo y del Pampa Gambier. El último partido de la primera etapa de Comiso en River, porque Pasarela se enoja con Comiso y lo saca. Y Boca tenía todo listo para casi dar la vuelta, quedaban 4 puntos en juego después de eso, y Boca podía sacar 4 de ventaja. Jugaba contra Español de local, Deportivo Español. Ese día es el día que la 2 se pone una corona en la punta del alambrado, una corona de flores, y nace el 1 minuto de silencio para River que está muerto. Ese día nace el cantito. Ea, 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 ea. Ese día. Boca pierde de local 3-2 contra Deportivo Español. Increíblemente. La distancia seguía siendo de 2 puntos. En la anteúltima fecha era Boca el que jugaba antes. Y jugaba de nuevo en cancha de Independiente, pero ahora con Platense. Se pone 2-0 en el primer tiempo con goles de Martínez y Cabañas. No me voy a acordar, voy a tirar un nombre, pero me parece que era un marcador de Platense que se llamaba Bahía, algo de Bahía, que le pega de media distancia y mete un golazo, un zapatazo tremendo, pone el 2-1 en el segundo tiempo. Y viene después el famoso gol de Luis Medero, que Marcelo Araujo dice: si lo haces me voy, y lo deja relatando a Walter Nelson. Todos hitos. Yo creo que ese campeonato es tan recordado por la cantidad de hitos que se van dando, la cantidad de cositas que uno dice memorable. El gol de Márcico Abel es memorable, el partido con River fue memorable, el gol de Medero memorable. En ese partido, en cancha de Independiente contra Platense, juega Pereira por Villarreal, que se había desgarrado. Lo que pasó ese día fue que Pereira se desgarró, entonces Boca no tenía 8. A mitad de temporada, a mitad de campeonato, justo antes del partido con River, el que se había lesionado feo había sido Juan Ernesto Simón. Por eso es que Luis Medero, el 2 de la reserva, debuta contra River y es un gran partido, es un gran torneo Luis Medero. Queda como el 2 titular, coronando con ese gol con Platense aparte. Bueno, Boca le gana a Platense y tenía que esperar que River no le gane a San Lorenzo. Boca le había sacado en ese momento 4 puntos con un partido más. Si River no le ganaba a San Lorenzo de local en su cancha, de local en cancha de River quiero decir, Boca el domingo a la tarde gritaba campeón. Bueno, San Lorenzo erró un penal, el Beto Acosta erró un penal que ataja Scioli, el arquero uruguayo, y a partir de ahí es una andanada de goles de River que le gana 5-0 a San Lorenzo, y van todos los cañones apuntan a la última fecha. Boca arriba de River con 2 puntos de ventaja, con un empate era campeón. ¿Contra quién jugaba? Contra San Martín de Tucumán. A los 5 minutos gol de Solves, el número 7 de San Martín de Tucumán. Y si digo Guillén, todos los que vivimos ese partido se van a acordar quién era Guillén. El arquero de San Martín de Tucumán que atajó el viento en el primer tiempo. En el primer tiempo, ese día, atajó todo. Era una locura. Tiro de McAllister, un tiro de Yunta, una llegada de Betito Carranza, cabezazos de Giuntini, me acuerdo. Una cosa que vos decías, no puede ser. Ese día lo tengo muy claro porque ese día lo pasaron en directo el partido. Era, como se imaginarán, era dificilísimo conseguir entradas en aquel momento si eras una persona que laburabas, o sea, tenías que dejar tu trabajo para internarte para sacar una entrada, cola, fila de gente, muy difícil. Entonces, bueno, teníamos el aliciente que lo daban en directo, pasaban los 2 partidos en directo por Canal 13, porque claro, estaba todo vendido, entonces lo pasaba a Fútbol de Primera en directo. Me acuerdo que Mariano Clos hizo campo de juego ese día en cancha de Boca. Y lo que recuerdo fue algo que no había visto nunca.
Por lo general, cuando uno es chico y ve el fútbol con gente más grande, con tu papá o con tu abuelo en su momento, con tu tío, vos sos el que te pones nervioso porque sos chico y no tenés experiencia, y la persona más grande está como, bueno, tranquilo que lo vamos a dar vuelta, tranquilo que... Esa fue la primera vez que yo terminó el primer tiempo, habíamos estado claramente a las puteadas todo el partido, el primer tiempo, que no podíamos meter un gol. Fue la primera vez que me di vuelta, miré a mi papá, y mi papá estaba no pudiendo creer. Era un tipo que estaba derrotado. Fue la primera vez que lo vi así. Realmente derrotado. Estaba derrotado. Hacía así, se tapaba la cabeza, decía no puede ser. Caminaba de un lado al otro. Fue a hacer pis como 3 veces en 15 minutos. No sé, no me acuerdo. Pero muy nervioso. Y yo decía, claro, hace 11 años que Boca no sale campeón de un torneo local. Entonces, bueno, justamente había sido la racha más larga de tiempo en la cual Boca no había salido campeón de un torneo local. Entonces, yo creo que cuando el reemplazante de Pereira, que era el reemplazante de Villarreal, que se llamaba Claudio Benetti, tomó la pelota como si fuera el abanderado de una causa noble y justa, tomó la pelota y fue para adelante y se metió en el área. Me van a decir, no, porque los de San Martín de Tucumán lo dejaron pasar así. Fue un golazo, hermano. El tipo agarró la pelota, se sacó uno de encima, encaró para el área y cuando tuvo que patear, pateó. Y si el arquero lo hubiera querido sacar, no lo hubiera sacado. Y si los defensores lo hubieran querido cortar, no lo hubieran podido cortar. Porque había agarrado una velocidad el pibe tremenda. De hecho, no te das cuenta en qué momento llega hasta el alambrado y se sube arriba de todo. La pelota entra al arco, uno sigue la pelota siempre porque está mirando un partido. Y si ven la repetición, se van a dar cuenta que no está tan claro en qué momento Benetti llega hasta arriba de todo el alambrado. Aparte de la invasión de cancha, ¿no? Cosas que pasaban en momentos y ahora no pasan más. Y Boca empató y dicen las malas lenguas que el Beto Márcico y Acosta de San Martín de Tucumán, que habían jugado en Francia los dos, arreglaron en francés adentro de la cancha: vos no me jodas a mí, que yo no te jodo a vos. Ustedes hicieron un empate en la Bombonera, nosotros salimos campeones. Y a partir de ahí pareció haber un pacto de no agresión. El partido transcurrió y Boca lo terminó ganando. Terminó a los 45 clavados, no sé si a los 44, 56 no terminó. Y Boca fue campeón. Y fue un gran recuerdo. Y fue un volver a empezar para muchas personas, para nuestra generación, la gente de 40 y pico, que no lo había visto antes, campeón de un torneo de regularidad, como digo siempre, un torneo de los que vale la pena ver. Fue importante, fue un hito en la vida de Boca. La Apertura 92 es un hito incomparable con otros campeonatos. Siempre lo que cuesta más tiene más valor. Por eso quería recordarlo, ¿sí? Pero bueno, es eso. Son las sensaciones que a uno le dejó aquel momento, aquel triunfo. Les dejo esto para que para que comenten qué les pasó a ustedes en aquel momento, para que digan qué sensaciones tienen ahora con respecto a eso, si lo pudieron vivir en su momento, si eran muy chicos o no habían nacido, qué les genera hoy en día ver lo que genera ese campeonato. Está claro que los jugadores que ganaron ese campeonato van a ser por siempre muy queridos en Boca. Los que están y los que ya no están, como Roberto Cabañas, por ejemplo. Un recuerdo más de la vida hermosa del Club Atlético Boca Juniors y de todos nosotros que somos los que los llevamos adelante con nuestro fervor y nuestra alegría. Dejen su like, ¿sí? Toquen la campanita, den me gusta y comenten, ¿sí? Que es lo más interesante, lo más importante que tiene todo esto. Les mando un abrazo grande, felices fiestas, chau. La India para el pájaro Juárez, marca Ciuntini. Juárez pelea por la pelota, pero la tomó Benetti. Benetti le va a pegar al arco, enganchó Benetti. ¡Gol!
boca del túnel, en la boca del metro, en la boca del paso. Se grita por Boca y por